Cuando me toca dar la palabra, siempre dejo el espacio para que sea el Señor haciendo. Entonces los miércoles trato de, en lo que a mí me amerite, no programar nada, sino simplemente o exclusivamente estar ese día para el Señor, para lo que Él quiera hacer. Entonces fue algo bien especial porque fue una cumbre solamente de líderes y de pastores y es algo bien especial y acerca de todo lo que el Señor tiene, lo que el Señor quiere, pero alegraba mi corazón porque aunque me exhortaba, eh, confirmaba lo que ya mi hermana Jenny, lo que el Señor me mandó a decir cuando usted volvió allá y me dio rejo. Y dije, Señor, aquí estoy, sigo haciendo la tarea. Quería esperar algo, pero ahora me da la autorización de que lo haga yo. Entonces, bueno, vamos a ver, pero fue muy especial. Inclusive, ¿sabía usted que la murmuración es pecado y que la murmuración estorba tu oración? Así que cuidado. No les voy a predicar hoy de la murmuración, pero cuidado con esa murmuración. Me quedaba el consuelo cuando hablaban de esto, porque me postraba y le decía al Señor, Padre, me he expuesto siempre delante de la iglesia y les he dicho, yo juntamente con Pablo ocupamos el primer lugar de pecadores y les he dicho a ustedes, si tienen algo contra mí, vengan, o si tienen alguna objeción o algo que les esté incomodando, puedan venir a contarnos, puedan venir. Y nos hemos considerado, digo, mi esposa y yo, de ser de puertas abiertas, no de puertas cerradas, y queremos siempre, en todo momento, querer escucharles, porque su incomodidad sirve para el crecimiento nuestro. No nos la sabemos todas, quisiera, pero no nos la sabemos. Por eso necesitamos estar unidos y cuidado con eso. ¿De qué estás lleno? Así es la palabra de lo que el Señor quiere que hablemos en esta noche, de lo que nos quiere ministrar. Y la pregunta con que el Señor quiere que iniciemos es, ¿la manera de vivir del cristiano es o debe ser santa? ¿Es o debe ser? Debería ser, es, ¿cierto? Pero por eso les decía y hacía esa entrada acerca de la murmuración, porque la murmuración no te da santidad. La murmuración cancela todo lo demás. Es más, la primera carta de Juan dice que todo aquel que no confiese el nombre del Señor, el nombre de Jesús, es de Satanás. Entonces, si nosotros no estamos viviendo la vida como Cristo, y el Señor viene hablando precisamente de santidad durante todos estos días, ¿cómo estamos nosotros pudiendo vivir o manejando todo esto? Porque Jesús habló mucho sobre la importancia de dar fruto, de llevar mucho fruto, pero un fruto que sea genuino, un fruto que sale del permanecer unido a Él, no estando apartado de Él. Y cuando nosotros vemos el cristianismo en que debe de ser santo, no estamos con Él, estamos fuera de Él. Y por eso es que estaban bellamente acomodadas en una bandeja sobre la mesa, eran exactamente iguales a las reales. El color, la textura y la forma podían confundir a cualquiera. Hasta daba ganas de comérselas. Sin embargo, eran de plástico. Eran frutos artificiales. Lucían hermosas en medio de las verdaderas frutas. Esas peras, manzanas y naranjas artificiales tenían la misma apariencia que las reales. Tenían la misma apariencia de las reales. Pero la confusión terminaba cuando alguien
se llevaba una de las frutas artificiales a la boca. Solo en ese momento podían darse cuenta que era un engaño. Eran tan parecidas a las reales que no se daban cuenta sino hasta que las tomaban. No fueron producidas de forma natural, sino en una fábrica. Nunca soportaron lluvias, fríos ni heladas. Fueron pintadas a mano, procesadas en serie, pasaron un riguroso control de calidad y fueron lanzadas al mercado como frutos artificiales. En apariencia lucían perfectos, pero por dentro no tenían nada. ¿Qué tiene que ver esto con el cristiano? ¿Cuál es la apariencia que estamos dando? Levantamos las manos, por eso la pregunta, eso debe ser. Levantamos las manos, pero verdaderamente hay santidad. Nos parecemos, pero somos. Y parece igual. Y como dicen por ahí, yo te voy a contar, pero no te estoy dando un chisme, te voy a contar para que oremos nada más. ¿De qué estás lleno? Acompáñame a la palabra del Señor, a la carta a los Colosos, Colosenses capítulo 3, verso 5. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Verso 5, parte A. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cierre sus ojos ahí. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta hora. Así como cantamos ahora, exaltamos, Señor, y glorificamos tu nombre, porque eres único, incomparable. Y aunque nuestro enemigo ha querido, Señor, copiarte, jamás va a poder hacer o ser como lo eres tú. Señor, que sea tu fuego divino, Señor, consumiendo lo que tenga que consumir. Señor, y así como muchos lo han dicho, saca a la luz lo que tengas que sacar. Que se caiga, Señor, lo que está flojo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Porque solamente el cobarde huye. Señor, nosotros quedaremos firmes en la convicción de lo que tú nos entregas. En la convicción de lo que tú estás haciendo, Señor. Porque no somos nosotros y no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Tú nos creaste y somos por ti, somos para ti. Señor, y hoy nos paramos a la brecha. Y hoy, Señor, nos colocamos delante del pueblo y clamamos. Clamamos por tu misericordia. Pero clamamos, Señor, para que las vendas que nos enceguecen se caigan, así como el velo se abrió en dos. Y que seas tú quitando, Señor, toda tiniebla del corazón. Porque nada, Señor, nada se puede resistir a tu presencia. Por eso tu palabra dice que toda rodilla se doblará, aún la de los demonios y todo espíritu. Pero toda lengua confesará que tú eres el Rey. Rey de reyes y Señor de señores, el único, el incomparable Dios. No hay otro como tú, Señor. Por eso anhelamos, Señor, que tu fuego divino, el fuego a través de tu Santo Espíritu, descienda, Señor, y consuma en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte, iglesia. ¿De qué estamos llenos? Y dependiendo de lo que estemos llenos, nos podemos parar
parar delante del Señor. Porque si hemos fallado y estamos escondiendo, no nos paramos delante de Él. No somos capaces. La vergüenza no deja. La acusación del enemigo no deja. Pero cuando hay convicción, te paras porque no tienes por qué salir corriendo. Enfrentas lo que tienes que enfrentar. Por eso es que dice la palabra que el pastor da la vida por sus ovejas. Y es lo que necesitamos hacer. ¿Cuántos de ustedes no pelearían por sus hijos? Lo damos todo. Por eso, cuando entregamos nuestra vida al Señor, decidimos morir a nosotros para que sea Él quien viva en nosotros. De lo contrario, nos quedaríamos simplemente siendo como estas frutas artificiales, mostrando en el mundo lo que veníamos mostrando, que éramos más malos, pero mostrábamos de que éramos buenos. Pero cuando decidimos hacerlo, entonces tomamos una vida. Y la vida cristiana no es una doctrina o no son conceptos, sino que es una experiencia, una forma de vivir. Es una forma de vivir. ¿Cómo lo vives? Hay viejas prácticas en referencia a las acciones no buenas que hacíamos antes de ser cristianos. Pero es que hoy día muchos se hacen llamar. Pero ¿has preguntado a papá si realmente lo eres? ¿Le has preguntado a papá? ¿O tienes miedo de ir a él? Todo esto, dice Pablo, es lo que tenemos que desechar para poder amoldearnos en esa posición obtenida, en esa posición que Él nos entrega, en esa vida que nuestro Padre busca que usted y yo podamos tener. Él murió por cada uno de nosotros. Él murió por el más mundano, para que pueda recibirle y pueda vivirle. Por eso Pablo a los romanos, a los cristianos en Roma, en el capítulo 6, él ordena a que destruyan los miembros, no a que destruyan los miembros del cuerpo. Él no manda que se coman los unos a los otros, sino que da una pequeña pero importante lista que puede echar a perder nuestra relación o comunión con el Señor. Y yo no se lo voy a leer, usted lo va a leer en su casa. Y él saca la lista y te dice, esto es lo que tenemos que eliminar. Por eso a los colosos también les dice, tenés que hacer morir todo lo terrenal. Porque así como hablábamos el domingo en el ayuno, ya no somos terrenales, somos espirituales. Pablo enseña que los cristianos sienten temor frente al asunto de la santidad. Por eso no se habla de la santidad. Porque hay temor frente a ello. Un líder expresó, abro comillas, si los cristianos tuvieran tanto miedo al pecado como le temen a la santidad, sería maravilloso, cierro comillas. Pero no lo tememos no le tememos al pecado. Es más, culpamos a Dios del pecado. Y decimos, ¿por qué me pusiste eso? ¿Por qué me dejaste hacer eso? Esta semana en la cumbre escuchaba testimonios así. Y yo decía, Señor, wow, no he vivido nada. Esa gente ha vivido mucho. Y yo me quejo. Cristo nació como un niño en Belén.
pero no se encuentra más en aquella posada. Él está a la diestra, a la derecha de Dios Padre, allí está. Él no se encuentra en una cuna, Él no está en el mesón, sino que Él está en el mismo cielo. Y Él se encuentra allí, solo por usted y por mí. Él se encuentra allá porque Él quiere que como su novia, así como nos hablaba la semana pasada, estemos unidos a Él. Que tengamos una comunión con Él. Que podamos decir, Señor, yo lo hago por ti y para ti. Y no ligado a mis emociones, a lo que yo estoy sintiendo. Porque entonces, ¿qué hubiera sido de Jesús? Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Por qué nosotros no somos capaces de decir como Pablo, hey, imíteme a mí? Porque yo imito a Jesús. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué el pueblo hoy no puede decir esto? ¿Cuál es la convicción que le hace falta? Nos excusamos diciendo, es que yo soy muy débil. Y creemos que es una justificación para el Señor. Si nosotros no estamos unidos a Él, entonces en esta vida aquí en la tierra se va a ver. Si no se nota en nuestra vida aquí, entonces es posible que no se note en el cielo. Porque es aquí donde nos tiene Él. Es aquí donde nos está preparando. Pero ¿cómo vamos a llegar allá si aquí no estamos asumiendo la responsabilidad que nos da? De alguna manera, todos, de alguna manera, no nos agrada el término de santidad. Sin embargo, es una característica indispensable, porque la palabra del Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si lo que estamos luchando es para poder llegar allá y no lo vamos a ver. Pablo recalca mucho sobre la santidad personal. ¿Realmente hemos resucitado en Cristo? ¿Realmente nosotros le hemos vivido a Él? ¿O estamos viviendo la vida que Él nos dio? ¿De qué estamos llenos? ¿De qué nos encontramos llenos hoy? Es por eso que siempre nos hablan de los ejemplos. A la ochuva, a la aceituna, la exprimen y sale aceite. A la uva la exprimen y sale zumo de uva o vino ya fermentado cuando lo dejan por allá. Pero cuando exprimen tu corazón, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Sale ese viejo hombre? ¿Pero dices que eres cristiano? No, es mejor quedarme callado, yo no quiero hablar. Si verdaderamente nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, hoy, hubiese resucitado en Cristo, con Cristo, la realidad sería evidente en dos áreas: en nuestra santidad personal y en nuestra relación de compañerismo con los que nos rodean. En dos áreas. Pero ¿por qué nos da miedo enfrentar al otro? ¿Por qué nos da miedo ir al otro? ¿Por qué no asumimos la responsabilidad de lo que creemos saber o de lo que sabemos? La enseñanza más extensa de Jesús sobre dar fruto la encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Un capítulo después
de cuando Jesús le habla a sus discípulos del Espíritu de Dios, del Consolador. Porque no podemos desligarnos del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que me ayuda a mí a producir fruto. Sin el Espíritu de Dios no hay fruto. Por más que usted diga que camina, no lo da. El Espíritu de Dios es el que te ayuda a dar fruto. Por eso es la unidad, como te decía cuando empezábamos. Es la unidad. Y esto es lo que Jesús en el capítulo 14 le habla a sus discípulos. No pueden dar fruto sin la asistencia sobrenatural del Espíritu de Dios. Por eso no lo podemos dejar a un lado. Y el primer consejo que Pablo le entrega a los colosos es hacer morir. Colocar en el área de la muerte y el tiempo en el original griego de este mandato. Hacer morir. Y esto es lo que nos lleva como pueblo en esa unidad de Cristo y al Espíritu de Dios es a tomar una decisión que sea radical y decisiva. Porque Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por más parecido que parezca al otro, vomitaré de mi boca, dice el Señor. El apóstol iba a incluir una lista no muy numerosa, pero sí muy representativa de la naturaleza humana. Ahí en el capítulo 3 de Colosenses, si usted lo va a seguir leyendo. La Biblia tiene palabras muy directas para descubrir o describir los males de todos los tiempos. La Biblia no se esconde. Por eso cuando a mí me dicen, no, pero es que el Señor Jesús era con amor. Dígame dónde está el amor con que Jesús exhortaba. Cuando les dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Cuando les dijo a Pedro, hombre de poca fe. Cuando le dijo a Pedro, el diablo te está pidiendo para zarandearte. ¿Dónde está el amor ahí? Le habló con la verdad, fue directo a lo que tenía que ir. No se fue con rodeos, porque nosotros lo hacemos. Es evidente que la palabra corrupción se ha convertido en un término demasiado repetido en los medios de comunicación en nuestro tiempo. Y en ese sentido, el apóstol Pablo escribió en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, una conclusión de gran actualidad hoy. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Él estaba diciendo esto, pero el dinero no era el problema. Porque con el dinero podemos honrar, con el dinero honramos y glorificamos el nombre del Señor. Con el dinero cubrimos nuestras necesidades. Somos bendecidos. El problema se hace es cuando nosotros caemos en esa idolatría del dinero. Adoramos un ídolo nada más. Y si nosotros recordamos que estamos en Cristo, que nuestra vida está unida a la de Cristo, entonces Él siempre tendrá la prioridad. A Él le corresponde el primer lugar. Por eso es que nadie me ha hecho la tarea a mí. Siempre les digo, sí, estamos hablando que primero Dios, que segundo la familia y que tercero el trabajo, lo demás. Dígame cuándo se aplica y de qué manera se aplica. Nadie me ha sido capaz de decir cuándo se aplica, cuándo es que yo le estoy dando el lugar a la familia y cuándo le estoy dando lugar a lo demás.
Porque eso me sale para Dios, para responderle a Dios. Pero cuando tengo que pasear o cuando tengo que trabajar 16 horas, no, es que hay que cumplirle al jefe porque no me echa. Ahí sí que la familia espere. Entonces, ¿por qué no hacemos el balance? ¿Cuál es el equilibrio que tenemos? Por eso de que estamos llenos. De lo que usted esté lleno, eso es lo que hace. Eso es lo que sale. Pablo nos aconseja que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Que busquemos las cosas celestiales, aquellas que pertenecen al reino de Dios, a donde usted y yo decimos queremos ir, pero que no estamos dispuestos a pagar el precio para poder ir. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Jesús dijo, no tengo donde recostar la cabeza. Los discípulos dejaron todo, solo escuchando un llamado, ven, sígueme. Y dejaron al papá allá, ay, siga remandándose las redes, siga recogiendo las que yo me voy. Pero decimos, Dios, la familia y el trabajo. ¿En dónde se aplica y de qué manera se aplica? Yo quiero que me enseñen. ¿Cómo lo podemos hacer sin quebrantar lo uno con lo otro? Porque de todos los frutos que el Señor espera que cada uno de nosotros demos, el más importante que podemos darles es una vida apartada del pecado. Es una vida apartada del pecado. Y aunque sabemos que no es nada fácil, especialmente si lo intentamos hacer en nuestras propias fuerzas, en tal caso el objetivo no será difícil, será imposible lograrlo. Jamás vamos a llegar a la santidad en nuestras propias fuerzas. Jamás vamos a ser llenos del Espíritu de Dios cuando lo busco a mi manera. Cuando creo que todo lo que estoy haciendo está bien. Por eso siempre te he enseñado. Y creo que te voy a seguir enseñando. Si no tienes a quien rendirle cuentas, ya estás mal. Pero eso sí, al contador que le rinda cuentas, que no sea corrupto. Porque si tienes un contador para rendirle cuentas, pero es corrupto, tus cuentas van a seguir estando mal. Porque te va a acariciar, te va a decir tranquilo, o si el contador está sacando beneficio. Esta semana me di cuenta que alguien del gobierno que patrocinó y que apoyó a este famoso presidente que tenemos hoy, se le echó para atrás y era uno de los de la mano derecha. Bueno, eran izquierda porque yo de izquierda, ¿cierto? Era izquierda. Ya se le torció. Por eso lo están investigando o van a abrir investigaciones. Porque él dijo, la plata te la conseguí yo. Cuando el corrupto es el contador, tú también eres corrupto. ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quién te soba? Al que está haciendo las fechorías contigo. Jamás te va a decir que estás equivocado. Solo aquellos que están en Cristo podrían luchar por vivir en santidad. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, le dijo Pablo a los Gálatas. Los que están en Cristo o los que son de Cristo crucificaron su carne. Seguimos siendo humanos, sí, pero todos los días tenemos que golpear. Por eso Pablo decía, no golpeemos como si estuviéramos golpeando en el aire. Porque de qué sirve yo predicarles y terminar perdido yo. Por eso te digo, Pablo y yo ocupamos el lugar número 1. Jamás te voy a decir que soy perfecto. Pero ven y cuéntame a mí de mis errores o los errores que tú estás viendo en mí. Me interesa.
Nuestra santificación en Cristo es posible porque estamos en Él. Tal como la rama que está adherida al tronco recibe vida de Él, porque apartados del Señor, nada podemos hacer. Así como estas frutas estaban en la mesa mezcladas con las de verdad, pero no se podía distinguir la una de la otra solamente hasta que se cogía y se martaba la boca. Ay, me va a comer un pedazo de plástico. Porque se ven bonitas, pero aún incluso el peso no es el mismo peso que una natural. ¿De qué estás lleno? Tenemos que tener presente que un fruto artificial es el resultado de una misericordia artificial. Un fruto artificial es el resultado de una misericordia artificial. ¿Con quién estamos? Tenemos que tener presente que el fruto artificial tiene una apariencia muy similar al de verdad, pero sigue siendo falso. Sigue siendo de mentiras. ¿De qué estás lleno? ¿Serías capaz de decirle al Señor, como lo dijo el salmista, examina, oh Dios, mi corazón? Examina, oh Dios, mi corazón, a ver si allí hay perversidad. ¿Somos capaces de exponernos así? A Él que lo conoce todo. Por eso el apóstol Juan nos dice, pesa los espíritus, de dónde vienen las cosas. Pésalos. Pésalos. Para que te des cuenta si es de mí. ¿De qué estás lleno? Cierre sus ojos, baje su cabeza ahí donde está. Recuerda que la justificación no viene de ti. La justificación viene de creer en Jesús, el Hijo del Hombre, el que fue a la cruz, el que murió en lugar tuyo. Ten cuidado, porque Él dice, ay de aquellos que hacen caer a uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera que se ataran la piedra del molino a la nuca y se echaran a lo profundo del agua. Les va mejor si hacen esto que si la ira de Dios cae sobre su vida. Seguir este camino no es fácil, pero hacerlo a nuestra manera, ¿para qué? Sin más, estamos acarreando para nosotros mismos. No seamos artificiales. Si crees que te están hiriendo, si creen que te estás persiguiendo, si creen que van contra ti, dale gloria al Señor. Dale gloria a Él, porque a eso te ha llamado. Él dijo que muchos te perseguirán. Él dijo que muchas aflicciones tendrás en este mundo. Si Él mismo las vivió, ¿quién eres tú para que no las vivas? ¿Quién soy yo para no vivirla? Pero que estés unido a Él.
que estés unido a Él para cuando Él te llame. No que creas estar unido, sino que verdaderamente lo estés. Así tú le vas a poder decir: Señor, yo he peleado, yo me he esforzado, Señor. Y Él va a ver el esfuerzo que hiciste. Él va a ver cómo tú lo hiciste. Para poder decirte: buen siervo fiel, entra en el gozo. Y no que te diga: apartados de mí, no te conozco. Porque creías que estabas dando fruto cuando no era artificial lo que tenías. Porque no fuiste capaz de entregarle a Él lo que te dolía. Porque no rendiste cuentas. Porque cuando te mandó a hablar te quedaste callado. Cuando te mandó a callar hablaste. Pero sigues diciendo que estás obedeciendo. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Señor, como autoridad que me has colocado, Señor, y como te lo he dicho muchas veces, si yo soy la razón, Señor, te entrego. Pero como autoridad, Señor, pelearé por lo que tú me digas que pelee, Señor. Como autoridad me expongo delante de ti, Señor. Y te digo: muestra. Porque tú conoces todo de mí y no tengo nada que esconderte, papá. ¿De qué me sirve engañar al hombre si a ti no lo puedo hacer? Señor, creo, y es lo que he enseñado, que como sacerdote de este lugar, Señor, a través de mí destilará la unción, destilará la bendición a favor de este pueblo. Y me paro, Señor, en convicción de que así lo estoy haciendo. Avergüenza, Señor, en el nombre de Jesús, a todo el que se está levantando, Señor. Señor, no contra mi vida. Porque si a ti te aporrearon y hicieron lo que hicieron, ¿quién soy yo para que no lo hagan? Pero así como tú eres celoso con tu iglesia, con tu novia, yo también lo soy, Señor, porque eso lo has puesto en mí. Por eso, Señor, tú que tienes el control, y nunca he dudado de ello. Aunque el mismo Satanás entre a este lugar, Señor, tú te encargarás de él. Porque delante de ti no hay nada que se sostenga. Todo caerá en el nombre de Jesús. Y a ti te rendirán cuentas, papá. Pero hoy, Señor, como la leona pelea por sus cachorros, peleo, Señor, por lo que me has entregado. Y le digo a Satanás que no tiene ningún poder. Ni él ni sus espíritus. Y ninguna oración contraria prosperará contra este lugar. Porque cuando fueron a maldecir al pueblo de Israel, cambiaste maldición por bendición, y en esa palabra la que yo creo.
en ese Dios que cambia la tristeza en gozo. Es al que yo le sigo, al que le busco y le sirvo. Por eso, Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que estamos llenos. Que nuestro fruto no sea artificial. Con temor y con temblor te lo digo, Señor. Señor, porque no usaré tu nombre en vano. Por eso, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y aquí está el remanente, parte del remanente que me has entregado. Les bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Que la bendición celestial, la bendición poderosa, Padre, y en el nombre de Jesús, aleja, quita todo lo que está estorbando para que tu obra se pueda hacer en cada uno de nosotros. A ti la gloria y a ti la honra, a ti por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor.